Hola estimados, hoy vamos a hablar un poco de cómo crear un sistemático dentro de la plataforma virtual Moodle. Para eso vamos a activar el menú edición. Nos vamos a ir a la semana en la que queremos desarrollar el sistemático. Añadimos una actividad o recurso. Seleccionamos la que dice cuestionario y damos clic en el botón agregar. Nos dice qué nombre le vamos a colocar a nuestro cuestionario. Acá colocamos, puedo ponerle sistemático, examen, lo que ustedes consideren para dicha evaluación. Entonces le voy a poner sistemático sobre plataforma virtual Moodle, porque mi sistemático va a hablar sobre la plataforma virtual Moodle. Lo siguiente que vamos a configurar será la temporalización, es decir, desde qué fecha hasta qué fecha vamos a colocar nuestro cuestionario o nuestro sistemático. Recordemos que si es una prueba evaluativa dentro de la clase, le tenemos que dar unos 30 o 40 minutos al estudiante, es decir, la fecha tiene que ir para el mismo día, pero con diferentes horas. En mi caso lo voy a dejar abierto para una semana. Para ello voy a dar clic en el botón donde dice habilitar para abrir el inicio del cuestionario, que se inicie 11 de enero a las 2:25. Podemos acá modificar la hora en que se va a visualizar y cerrar el cuestionario en habilitar para definir en qué momento se va a cerrar este cuestionario. Yo lo voy a dejar para el día 25 de enero a las 23:55 de la noche. Si definimos el tiempo en la fecha, también tenemos que habilitar la límite de tiempo, es decir, cuánto tiempo le vamos a dar. Si le vamos a dar para cuando vaya a realizar el cuestionario, eh, media hora, 30 minutos, una hora, 2 horas. Yo en mi caso voy a dejar que cada intento que ellos hagan tenga 30 minutos para evaluar o para realizar este cuestionario. Cuando el tiempo ha terminado, que, eh, que el envío sea automáticamente. Eso es en cuanto a la temporalización. La calificación, recordemos que esto es para las categorías, pero acá tenemos que definir el límite de intentos que él tiene, que el alumno va a tener para realizar este cuestionario. Puede hacer una, dos, tres veces. En mi caso, yo lo voy a dejar solo con 2 intentos. Es decir, si el primero hizo el primer intento, va a tener un segundo intento y que cuando haga nuevamente la evaluación, que él seleccione la calificación más alta. Es decir, que si en el primer intento se sacó 50 y en el segundo se sacó 80, que la nota más alta sea la que quede registrada dentro del sistemático y no la nota más baja o la primera nota. En el caso en que definamos que sea el último intento en que quede la nota, porque puede pasar, esto nos indicaría que si, por ejemplo, él se sacó 80 en la primera y en la segunda se sacó 50, la que va a quedar reflejada es la segunda, que sería el último intento. Por lo tanto, lo más factible es dejar la calificación más alta. En cuanto al esquema, no vamos a mostrar de que nuestro cuestionario muestre ya sea cada 2 preguntas, cada 3 preguntas, es decir, en un formulario que se muestren cuántas preguntas. En mi caso yo voy a dejar 3 preguntas porque van a ser 6 preguntas en total. Por lo tanto, en el primer grupo se muestran 3 preguntas y en el otro grupo se muestren otras 3 preguntas. Eso es en la sección esquema. De ahí no configuramos nada más porque no vamos a restringirla ni a que la apariencia se vea una ventana nueva, nada de eso. Entonces solo le damos guardar y mostrar. ¿Por qué le damos guardar y mostrar? Porque automáticamente vamos a definir o a editar las preguntas que vamos a realizar en este cuestionario. Por lo tanto, voy a darle clic, ahí tenemos intentos permitidos 2. Este cuestionario está abierto de tal fecha a tal fecha. El límite de tiempo va a ser 30 minutos cada intento
y la calificación va a ser la más alta. Voy a dar clic en donde dice editar cuestionario para ir agregando las preguntas. En mi caso, la calificación va a ser de 10 puntos. Aquí le podemos cambiar la calificación, por ejemplo, si va a valer 20 puntos, 30 puntos, 40 puntos, lo que ustedes gusten, 5 puntos, lo podemos definir aquí en la calificación. Voy a agregar una nueva pregunta. Acá yo ya tengo las preguntas que voy a ir utilizando. Mi primera pregunta va a ser de tipo emparejamiento y va a valer 2 puntos. Entonces voy a seleccionar la actividad de tipo emparejamiento, le doy clic al botón agregar y donde dice nombre de la pregunta le puedo poner pregunta 1, 2 puntos, y acá en el enunciado voy a colocar el enunciado que quiero que muestre la pregunta. Yo le puse ordena los siguientes recursos Moodle de acuerdo a su concepto. Recuerden que este es una actividad de tipo emparejamiento. Acá tengo los conceptos. ¿Qué es emparejamiento? Que voy a unir una con la otra. Por ejemplo, una imagen, esta es archivo. ¿Dónde lo voy a colocar? En las preguntas de abajo voy a ir colocando las respuestas. Por ejemplo, esta, una imagen, y acá en la respuesta voy a colocar archivo. Mi pregunta número 2 es esta de acá, que es etiquetas. La voy a colocar en la pregunta y en la respuesta voy a colocar la respuesta que corresponde a esa pregunta o a ese párrafo. Pregunta número 3, URL, aquí está mi concepto, coloco en la pregunta el concepto y en la respuesta que corresponde a ese concepto. Si quiero agregar más opciones, le doy 3 más conjuntos de espacio, es decir, se me van a agregar 3 preguntas más, si no lo dejo por defecto con 3. Las opciones de retroalimentación combinada y múltiples intentos y marcas la vamos a dejar por defecto como están configuradas hasta el momento. Le voy a dar guardar cambios y ya tengo mi primera pregunta de emparejamiento. ¿Cuánto dije que iba a valer? Entonces acá le pongo 2 y le doy un enter. Ahí están mis primeros 2 puntos. Voy a visualizar o quiero visualizar cómo me queda esa pregunta. Acá en esta lupa con un signo más voy a dar clic y automáticamente tengo mis 3 opciones. Ordena los siguientes recursos Moodle de acuerdo a su concepto. Tengo la primera con sus 3 conceptos, la segunda con sus 3 conceptos y la tercera con sus 3 conceptos. Voy a agregar ahora otra pregunta. Mi segunda pregunta va a ser de tipo opción múltiple. Selecciono el texto que tengo acá. Recuerden que ustedes tienen que ir preparando antes de crear la pregunta. Dijimos que mi segunda actividad iba a ser de opción múltiple. Selecciono la que dice opción múltiple. Permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista definida. Le doy a agregar nombre de la pregunta. Esta va a ser mi pregunta número 2. Pregunta 2. Y en el enunciado coloco lo que se requiere hacer. Selecciona la respuesta correcta de acuerdo al concepto indicado. Y acá les permite a los participantes tener una comunicación síncrona en tiempo real. Mis respuestas tenemos tarea, va a ser mi primera respuesta. Supongamos que la persona selecciona acá en elección 1 tareas. Dentro de la retroalimentación, esa es una respuesta falsa porque la respuesta correcta es chat. Entonces, cada vez que él seleccione una respuesta, va a aparecerle un mensaje de retroalimentación en el caso de que así no dispongamos. Puede ser que también no le pongamos ninguna retroalimentación y solo le indiquemos que es incorrecta. Nuestra segunda respuesta va a ser chat con su retroalimentación. Si se fijan en calificación no le pongo ninguno porque esta es incorrecta. Voy con chat. Chat es
mi respuesta correcta, por lo tanto voy a dar una calificación de 100% y agrego un mensaje de retroalimentación que diga, excelente, el chat te permite tener una comunicación en tiempo real. Mi tercera respuesta sería la base de datos. Coloco mi retroalimentación, aquí voy a colocar base de datos y igual lo dejo sin calificación y con una pequeña retroalimentación. Acá puedo ir colocando tantos conceptos o frases como consideres correctas. Voy a darle clic en guardar cambios y ya tengo mi segunda pregunta. Tengo la primera pregunta, la segunda pregunta. Quiero visualizar cómo queda. Vuelvo a darle en vista previa. Recuerden que la vista previa es solo por cada una de las preguntas. Por ejemplo, si yo doy clic donde dice chat, él me va a mostrar la respuesta al momento que le dé enviar respuesta. Voy a agregar una nueva pregunta. Esta va a ser de tipo verdadero y falso. Copio la pregunta. Una nueva pregunta de verdadero y falso. Esta va a ser mi pregunta número 3. Pregunta 3. Coloco el enunciado. En la actividad foro solo se permite crear foros de tipo pregunta y respuesta. Entonces, esta respuesta es correcta, es falsa. En la retroalimentación para la respuesta verdadero, si por ejemplo él selecciona que la respuesta correcta es verdadero, acá selecciono la puntuación por defecto, lo podemos hacer de acá, pero recordemos que acá donde dice respuesta correcta, tenemos que seleccionar que si la respuesta correcta es verdadera, seleccionamos verdadera, pero si la respuesta correcta es falso, seleccionamos el falso. En la retroalimentación, en el caso de que el alumno ponga que la respuesta correcta es verdadera, eso está incorrecto porque su respuesta correcta es falso. Entonces, en respuesta correcta para verdadero, lo siento, este tipo de actividad permite realizar 4 tipos diferentes de foro. Y en respuesta de falso, le vamos a poner un correcto o un excelente. Acá, vamos a poner excelente. Excelente, ya que permite realizar 4 tipos diferentes de foro. Múltiples intentos y marcas las dejamos por defecto a como están. Le doy clic en guardar cambio y voy con la siguiente pregunta. Recordemos que tanto acá en donde está la nota como dentro de la actividad podemos ir agregando la calificación de cada una de ellas. Voy con la siguiente pregunta, que es una respuesta corta. Selecciono, ya tengo listas mis preguntas. Una nueva pregunta de tipo respuesta corta. Y acá, esta va a ser mi pregunta número 4. Coloco el enunciado. Una de las actividades más comunes que se utiliza en Moodle para calificar a los alumnos es la actividad. Acá tengo que definir cuántas respuestas puedo tener. En mi caso, yo puse tarea, glosario, foro y cuestionario. Recordemos que todas estas son actividades y cada una de ellas me permite tarea, calificación. A cada una le voy a ir colocando el 100% porque todas las respuestas son correctas. Foro, todas ellas se pueden calificar y todas ellas permiten hacer una actividad de tipo calificable. Glosario y cuestionario. Respuesta 3, glosario, calificación 100%. Y cuestionario, voy a añadir un espacio más para cuestionario. Acá, diferencia entre mayúsculas y minúsculas que sean iguales, que él tome en cuenta tanto mayúsculas como minúsculas. Y la última que me quedaba era cuestionario. Esta también va a tener un 100%. Le doy guardar cambios. Y en la vista previa, ahí tengo el espacio. Una de las actividades más comunes que se utiliza en Moodle para calificar a los alumnos es la actividad y acá tengo que colocar la respuesta.
Voy con mi pregunta número 5. Mi pregunta número 5 es un ensayo. Explique cuál es la diferencia entre un recurso y una actividad. Entonces, agregar una nueva pregunta de tipo ensayo. Esta es mi pregunta número 5. Y acá coloco qué es lo que tiene que hacer. Explique cuál es la diferencia entre un recurso y una actividad en la plataforma virtual Moodle. Esta va a equivaler a 2 puntos de su calificación y en esta parte de acá donde dice opciones de respuesta solo vamos a configurar cuántas líneas queremos como máximo que el alumno pueda introducir dentro de la caja de texto. Para ello nos vamos donde dice tamaño de la caja de entrada y ahí tenemos entre 5, 10, 15, voy a poner 20 líneas porque así le doy chance al estudiante de que coloque más información. Permitir archivos adjuntos. Si requerimos que el estudiante ingrese archivos adjuntos, es que ellos me van a tener que subir un archivo al momento de brindar respuesta en esta actividad. Pero si no lo deseamos, simplemente decimos que no. Al momento de que decimos que sí, tenemos que definir qué tipo de archivo vamos a permitirle subir. La plantilla la vamos a ver así como el estudiante va a observar el cuadro y las marcas no le vamos a hacer ningún cambio. Le vamos a dar clic en guardar cambios. Este tipo de preguntas de ensayo no se califican de manera automática como las preguntas de falso y verdadero o la pregunta de emparejamiento, sino que este tipo de preguntas las tiene que calificar el docente. Hasta el momento ya llevo 7 puntos de 10, automáticamente él me va haciendo la sumatoria de acuerdo a la calificación que le estoy dando a cada una de las preguntas. Voy con mi sexta pregunta, que es de selección de palabras perdidas. Voy a seleccionar todo esto que tengo acá. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. Agregar una nueva pregunta va a ser de tipo elige, acá está, elige la palabra perdida. Voy a agregar. Aquí lo que vamos a colocar, vamos a poner pregunta 6, son aquellas frases que faltan dentro de la pregunta. Para poner los espacios, aquí coloco el texto. Aquí podemos poner un párrafo, conceptos, preguntas, lo que ustedes deseen. Por ejemplo, puedo ponerle un concepto y en ese concepto poner 2 o 3 párrafos o frases vacías. Entonces yo le pongo, selecciona del listado las palabras que faltan. 1, los, cuando voy a seleccionar donde hay un espacio, voy colocando el primero, por ejemplo, este, que sería el número 1, yo acá lo tengo que definir como archivo. Son los conceptos que yo tengo. Por ejemplo, el 1 es archivo, el 2 es carpeta, el 3 es etiqueta, el 4 son libros y el 5 son URL. Entonces acá voy a colocar archivo. Mi segunda va a ser carpetas. Mi tercer concepto se refiere a etiquetas. Mi cuarto concepto a libro. Y el quinto a URL. Entonces, si se fijan en la parte del enunciado, por ejemplo, los 1, ¿quién es 1? Archivo. Los archivos pueden ser una imagen, un documento, así es. Las carpetas, el número 2 sería el espacio vacío, ayudan a organizar los ficheros. 3 corresponde a etiquetas. Entonces aquí las etiquetas pueden ser unas pocas palabras, 4 es libro. Un libro, recurso multipágina con aspecto similar a un libro. Los maestros pueden exportar sus libros como paquete IMS y el 5 sería la URL. Si se fijan, cada corchete va doble, es decir, en cada espacio o concepto que ellos quieran definir tiene que estar
en doble corchete y con la numeración que corresponde a esa respuesta. Va a tener un valor de 3 puntos y quiero que se barajen las respuestas al momento de hacer el ejercicio. Es decir, que me aparezca 1, 2, 3 en orden diferente. Voy a darle guardar cambios. Y si voy a visualizarla, si se fijan, esta va a ser mi página 1 con 3 preguntas. Esta va a ser mi página 2 con otras 3 preguntas. Voy a visualizar y ahí tengo, miren, aquí puede ser archivo, las carpetas, las etiquetas, un libro, acá selecciono libro también y libro, y acá también voy a seleccionar URL. Ahí es la forma en que se tiene que contestar esa pregunta. Voy a cerrar vista previa. Si se fijan, ya tengo los 10 puntos. Total de calificaciones, 10 puntos. Total, 10 puntos. Voy a darle clic en guardar y ya tengo listo mi primer cuestionario. Voy a darle volver al tema del proyecto, desactivar edición. Acá tengo mi sistemático. Voy a darle clic. Aquí me vuelve a decir intentos permitidos. Intenta resolver. Dice tiempo del cuestionario. El cuestionario tiene un tiempo límite de 30 minutos. El tiempo empezará a contar desde el momento en que se inicie su intento y debe presentarle antes de que el tiempo termine. Voy a dar comenzar intento. Voy a ir contestando cada una de las preguntas. Si se fijan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya comenzó a correr mi tiempo. Y ahí tengo la primera página. Para continuar le doy clic en la siguiente página. Voy a ir contestándola por default. Ordena lo siguiente. Dice pueden ser palabras o una imagen. Aquí tenemos archivo, URL y recurso. Y etiqueta, perdón. Esta es etiqueta, esta es archivo y esta es URL. Selecciona la respuesta correcta. Les permite a los participantes tener una discusión. Aquí es chat. Voy a equivocarme, voy a poner base de datos. Vamos a ver cómo se visualiza. En la actividad foro, falso. Siguiente página. Aquí podemos poner cualquiera de las respuestas que habíamos colocado en la actividad anterior. Explique cuál es la diferencia. El recurso le permite introducir información sobre determinada clase, mientras que la actividad es una indicación de realización de tarea. Puede ser. Ahí está. Y aquí mi última pregunta. Los archivos, carpetas, pueden ser unas pocas palabras, etiquetas, libro, 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 y acá le vamos a poner URL. Terminar intento. Ahí está, respuesta guardada. Enviar todo y terminar al momento de finalizar. Y ahí tenemos. Al final me va a aparecer cuánto tiempo me dilaté. Me aparece sin calificar aún porque le di 2 intentos. Puede ser que ahora tenga más intentos. Pero ya me aparecerá una nota. Recuerden que voy a darle finalizar revisión porque quiero que me aparezca una nota. Hay una actividad que está sin calificar, que es la de la respuesta corta, por lo tanto aún no me aparece. Hasta aquí le he explicado más o menos cómo realizar un cuestionario y los diferentes tipos de preguntas que podemos realizar en la actividad cuestionario. Espero les haya servido. Hasta la próxima.